Hola a todos, buenas noches, buenos días. Somos Claire y Beerway y estamos aquí en mi casa en Atlanta, Georgia, a probar otra cerveza deliciosa con ustedes. Estamos listos para probar una vez más. Esta es la segunda cerveza que probamos en este canal, frente a esta cámara, frente a todos ustedes. Se trata nada más y nada menos que una gata. Se trata nada más y nada menos que una IPA. Su nombre es un poco difícil de pronunciar para los, No para mí, pero para él. para los que somos hispanohablantes. Voy a tratar de pronunciarlo lo más Échale. correctamente posible. Es un Hop Diggity Dang. Eso, pero cambiaste las palabras. Cambié las palabras. Pero muy bien, bien hecho. Pero si quieres saber cómo una gringa lo daría, Hop Dang Diggity, y'all. Directamente de Georgia. Directamente desde Georgia, desde el sur de los Estados Unidos. Tenemos esta noche una IPA. A mí me gusta mucho, es de mis favoritas últimamente. Vamos a probarla aquí frente a la cámara. Y es una cervecería que se llama Jekyll. También es nueva esta cervecería. No, yo creo que no es nueva, pero es un poco más al norte de donde vivimos. No sé, Sí es. realmente. La verdad es que yo no había visto esta cervecería y esta cerveza hasta el mes de octubre, septiembre más o menos del 2020. La primera vez que la compré en una tienda de gasolinera, la verdad es que no tenía ninguna expectativa de cómo iba a saber, iba a estar esta cerveza, pero a mí me sorprendió mucho. ¿A ti te gusta, Claire? A mí me gusta, sí, es una clásica de los sabores del sur, de las IPAs, estilo del sureste de los Estados Así Unidos, es. son muy distintas. Pero dime, Beerway, son un poco controversiales las IPAs en México, ¿verdad? Sí, son un poco controversiales. Bueno, si hay gente que esté viendo este video de México y puede comprobar lo que voy a decir, pero a los mexicanos nos gustan las stouts número uno. Parece que una cerveza stout es la predilecta. De ahí muchas cervecerías en México, sobre todo las nuevas, no se atreven a experimentar y hacer una IPA. Se van más a un estilo, algún blonde ale o brown ale más o menos, le llegan, pero aquí en los Estados Unidos son fanáticos a las IPAs. Sí, en Atlanta es tal vez la más popular de todas las cervezas, es una IPA. Toda la cerveza artesanal. Así es. Y esto sí dice algo muy interesante porque aquí en Georgia tenemos muchos pinos y dice que esta IPA es para recordarte de los pinos, así que eso date una prueba, una pista ya. Es una gran pista. Uh-huh. Y bueno, pueden ver también que aquí dice que es una IPA sureña, inspirada en el sur de los Estados Unidos. Exacto. Que bueno, una IPA de la costa oeste Uh-huh. es muy diferente a una IPA de este lado del país, Sí, del y este. aún el noreste es un poco Aún diferente. es diferente. Ajá. La verdad es que esta es una lata sencilla, ¿no? Que va como directo al Limpio, diseño muy limpio. Hop Diggity Dang. Tiene aquí una descripción de lo que es. Ahí vemos Minimalista. un lupulito chido, sabroso. Vamos a ver los grados de alcohol que le dará. ¿Cuántos Ya, grados? no sé, 8 grados de alcohol. Así que cuidado. Así es. Bueno, vamos a abrirla, vamos a compartirla y vamos a contar qué tal Exacto. esta cerveza. Eso, dale. Me toca a mí abrir la segunda cerveza, así que Bien hecho, Beerway. vamos a ver si se llena un poco. Si no, sacamos otra del refri, no pasa absolutamente nada. Ok. Eso, bien hecho. Aquí
tenemos, perdón, tenemos... Sí, es muy, muy dorado, un poco hazy. No Ujú. se puede ver directamente por el otro lado del vaso. Es un poquito hazy. Debes de explicarles qué es hazy. Hazy, bueno, para explicar hazy tenemos que irnos a la palabra. ¿Qué significa hazy? Hazy significa turbio, ¿no es cierto? No sé. Turbio en español me parece que ese es el significado, que es turbio con neblina, que es como gris, no es Partículas transparente. flotando. Exacto, por eso las cervezas, cuando ven un hazy en el supermercado, en la tienda, en el bar, es una cerveza que no se puede ver a través de ella. No tan clarito porque tiene cosas ricas Exacto. flotando Exacto. aquí. Esta es un semi-hazy, bueno, es turbia. Es turbia, no se ve totalmente, pueden ver, no se puede ver a través de la cerveza, es como un color durazno, no sé. Yo daría dorado. Doradito. Ujú. Hay que olerlo. Definitivamente huele muy bien. Yo huelo como limón y después tal vez sí a un poco de pino. Definitivamente un poco citrus. Sí, sí, huele a pino, huele a bosque. Ujú. De árbol. Huele a bosque y huele, sí, como unas... Uf, huele bastante bien, amigos. Y un poco dulce también. Un poco dulce. ¿No crees? Hay que probarlo. Vamos a probar. Cheers. Cheers. ¿Cómo lo describirías? Un sabor que va de menos a más, que Ujú. empieza tranqui, pero termina, sí, como limón, cáscara de limón. Ujú. ¿Tú? Bueno, yo diría que, bueno, hay unas IPAs que saben más jugosos, saben más a cítricos, como frutas. Esto es más en el lado floral para mí, como tiene un sabor sí más de, al inicio, como floral, como estabas diciendo, del bosque, Así es. de verde, y después un poquito más de citrus y al final Amargo. un poco amargo, pero suave, no Sí. pega muy duro, Sí. es muy tomable. Sí. Una segunda. Vamos a la segunda vez. Fíjate que ahora, en este segundo trago, al principio pude saborear la malta, el cereal, un Ujú. poco dulce, rico, ¿no? Ujú. Y al final deja un retrogusto rico. Para mí, lo que sabe más es este sabor del pino, realmente del pino, Sí. de limón, es fresco, es verde, y al final el amargo, no tanto Sí, el no. dulce todavía para mí, pero hay que probarlo tercera vez. A ver qué pasa. Cheers. Increíble, esta tercera vez, increíble. Increíble, empezó alto, se mantiene en un nivel bastante rico, equilibrado de amargor. Ujú. Empezó, ahora esto ya lo sentí como muy refrescante al paladar, al cuerpo, pero se mantiene el nivel de amargor. Para mí fue diferente esta vez también, que me pegó menos el sabor de pino, no fue tan filoso, más suave y de miel, un poco más dulce como dijiste tú, pero de miel y al final amargo, pero más tranquilo esta vez, todo el sabor, Sí. como mellow, como diríamos Sí. en inglés. ¿Con qué acompañarías tú esta cerveza, Claire? Esta cerveza.
con algo salado, tal vez. Me imagino al lado de la alberca o en Sí. el lago de aquí en Georgia, tal vez unos chips de sal y vinagre. Muy bien. Oh, Sabrosura, ¿no? exacto. ¿Y para ti, Virway, qué opinas? Yo la acompañaría con unas papas a la francesa. Unas papas a la francesa. O unos camotes. ¿Camotes? Pero no, se cancela todo. La acompañaría con unas papas a la francesa, sin duda. Unas papitas a la francesa. Ya. Estaba segura que ibas a decir unas alitas de hot lemon pepper. Cierto. Sí, también. 100% sí. Unas alitas lemon pepper estaría increíble. Clarita, Clara. Esta cerveza Hop Digridang. Del 1 al 10. Esta noche, en nivel satisfactorio, ¿qué número le das? Entre todas las IPAs o todas las cervezas que hay. Todas las cervezas. Todas las cervezas. Ufa, eso es difícil. Yo pondría en un 6.5 o 7. Para mí. 6.5 o 7. Vaya. ¿Y para ti? Esta es de mis favoritas. Estas. Pero. De que yo sí le doy casi 8.5. 8.5. Sí. 8.5. Porque para mí me gustan más los un poquito más jugoso. Es mi estilo favorito. Sí. Pero está muy buena esa Esta es cerveza. muy buena. La verdad es que es una IPA de la costa este de los Estados Unidos, de Georgia. Realmente es muy buena. Así que si tienes la oportunidad, amigos, definitivamente debes de probar un Hop Digridang o, como dirías tú para que se pueda entender mejor. No, estuvo bien. Ay, no. Lo dijiste bien. Sí, ok. Sí. Por último, esta cerveza, Claire. ¿Qué día de la semana es ideal para tomarla? Esto yo tomaría en un domingo por la tarde. Ok. Y para ti, Virway, Yo tomaría esta cerveza un viernes por la noche. un viernes Bueno, por la un noche. viernes como a las 6, 7 p.m. Yo la tomaría un viernes a las 6. Para iniciar el cotarreo. Sí, iniciando el cotorreo con esta un viernes. Realmente muy recomendable. Ojalá que próximamente llegue a México. ¿Gustas agregar algo más, Claire? Sí, si ustedes tienen la oportunidad, pruébalo. Y si no, vamos a estar aquí compartiendo más cervezas divertidas con ustedes. Y eso es todo. Así que salud. Cheers. Hasta la próxima. Amigos, si les gustan los vídeos que estamos haciendo, por favor, suscríbete, dale un like y what are you supposed to do? Oh, hit the bell, la campaña. La campanita, la La campana. campanita, no la Es más difícil hablar en español después de tomar alcohol, definitivamente. Más fácil. Así que suscríbete y no pierdas el próximo video. Claro, agarren sus cervezas, lo que sea que estén tomando. Bye. ¿Te gustó? Tienes que decir esto otra vez. Sin eructarme. Cierto. ¿Les gustan los...? Se cayó el beat, güey. Ay, Dios mío, no vamos a hacer esto porque ya estoy media borracha.